Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Fabián Torres y te doy la bienvenida a esta presentación, durante la cual hablaremos de 4 temas muy importantes. Número 1, la importancia del cambio. Número 2, la cultura organizacional. Número 3, la estructura organizacional. Y número 4, el cambio organizacional. Acompáñame a aprender juntos durante este trayecto. ¿Sabías que el águila representa la renovación? En un momento de la vida de esta ave requiere tomar una decisión: renovar o morir. Lo mismo podría suceder con las empresas, en el sentido de que si quieren seguir vigentes en el mercado, en algún momento se enfrentarán con esta encrucijada: renovar o morir. Les invito a ver el video de la renovación del águila. Por correo les compartí la presentación en PowerPoint y ahí está disponible el video. Realmente muy interesante el proceso de transformación que sufre esta ave para continuar la otra mitad de su vida. Los invito a que lo vean, les va a encantar. Me gustaría compartirte el principal mensaje con el cual me quedo después de haber visto este video. Y este mensaje es que cuando existe un propósito consciente para generar un cambio, y este cambio va a traer beneficios para mí y para la gente que me rodea, vale la pena hacer el esfuerzo. Cultura organizacional. Importante tema para la gestión del cambio. Y me gustaría hacer una analogía con el boxeo, uno de los deportes favoritos de los mexicanos. Un boxeador, antes de subir al ring, se prepara con mucha intensidad y conciencia. Y una de las actividades que se realizan es el estudio del rival, ya que esto ayuda a definir la estrategia para salir victorioso en la pelea. Bueno, pues lo mismo sucede con la gestión del cambio. Es importante conocer la cultura organizacional existente para gestionar el cambio con éxito. La cultura le da identidad a una empresa. Se comparten valores, principios, ideas, costumbres entre el personal de la organización. En México se nos caracteriza por una cultura que es distinta en varios aspectos a la de otros países. Muchas de las empresas en México reflejan en su quehacer diario la cultura nacional, tanto en lo positivo como en lo negativo. Veamos el siguiente ejemplo. Influencia cultural en la organización. Para tener una idea de la influencia de la cultura en una organización, vamos primero definiendo qué es una cultura, y lo definiremos como el conjunto de valores, principios y creencias que compartimos. ¿Quiénes lo compartimos? Los individuos que somos reflejo de esa cultura social a la cual pertenecemos, y que en el momento en que formamos parte de una empresa creamos una cultura organizacional. Entonces, en cadena de la cultura de la comunidad surge y se representa la cultura de los individuos, y cuando estos individuos forman parte de una organización, pues se crea la cultura organizacional. En ese momento estamos en posibilidades de sacar el mayor provecho a las virtudes de nuestra cultura nacional y utilizarlos para bien de la empresa. Como mexicanos valoramos la familia y lo que ésta representa. Representa unión, representa confianza, orgullo, respeto. A la familia la protegemos y luchamos por su bien. Eso significa que para nosotros como mexicanos las relaciones se importan y somos mucho más productivos cuando más y mejor se representan estas relaciones en nuestro lugar de trabajo. Por lo tanto, el crear las condiciones para que nos veamos como familia en el trabajo es lo que permite que se cree una comunidad. Por lo tanto, los valores que tenemos como sociedad hacia la familia los representamos en el trabajo. Unión, confianza, orgullo, respeto, protección por la familia y luchar por el bien. Luchar por el bien de sacar adelante y lograr el propósito, en este caso, de la organización.
Así como existen aspectos positivos en nuestra cultura nacional que podemos sacarles provecho en la cultura de una organización, existen aspectos en nuestra cultura como sociedad que son barreras para las iniciativas y para el cambio. Una de ellas es nuestra falta de interés en la lectura, nuestra falta de interés en el aprendizaje. ¿Y cómo se ve reflejado en la empresa? Bueno, cuando hay planes de capacitación en una empresa, y sobre todo una empresa que viene del extranjero y que le da mucha importancia a la inversión en este tema, existen diferentes medios digitales para que la gente se capacite, para que tome cursos de producto, que tome cursos referentes a sus actividades diarias en el puesto. Y al haber tan poco interés en el prepararse, en el leer, en el estudiar, pues estos cursos se quedan sin tomar o se toman de forma obligatoria, se busca pasar los exámenes y no necesariamente aprender el contenido. Por lo tanto, esto se ve reflejado en el campo de trabajo, en trabajo mal realizado o un servicio deficiente a los clientes. ¿Cómo podemos sacar provecho de este tema y que no se convierta en una dificultad? Bueno, pues así como nos gusta en general el leer, el aprender de manera didáctica, sí nos interesa y somos más ad hoc a la prueba y el error, al aprender haciendo, al involucrarnos en la actividad. Por lo tanto, en vez de adoptar las medidas que traen una empresa extranjera de el estudio a través de manuales, de libros, videos, lo que hacemos es enseñar en el campo de trabajo, enseñar haciendo, que la gente participe, se involucre. Y de esta manera aprovechamos un rasgo cultural que tenemos, que es la laboriosidad, y dejamos de lado el estudio. Paradójicamente, cuando la gente ve que te adecuas a su estilo para lograr el resultado, cuando le solicitas que tomen determinados cursos, lo hacen con una mayor disposición. Un ejemplo más de cómo la cultura como país influye en la organización. ¿Qué otras acciones del día a día reflejan la cultura, el tipo de cultura que tiene una organización? Bueno, pues hay varias. En un escenario 1 tenemos que en una empresa existen indicadores, pero estos no se utilizan para evaluar el desempeño, para evaluar el cumplimiento. El personal se dirige por su nombre en la organización, más que por el título profesional. Se les permite desayunar en horas de trabajo. Existe reloj checador para entradas y salidas del personal. Libertad en la toma de decisiones. Personal utiliza uniforme y utiliza gafete. El gerente no atiende directamente al cliente. El gerente promueve la visión y los valores de la empresa. Definitivamente un valor que no se promovería es la atención inmediata al cliente de cualquier nivel, porque pues en este caso no lo haría. Y tenemos un escenario 2 donde existe un scorecard, indicadores para cada departamento, y sí se evalúa el desempeño en base a estos indicadores. El personal se dirige por su título profesional, a diferencia del otro ejemplo donde se dirigen por su nombre. No hay malo ni bueno, simplemente es lo que distingue a cada cultura. Está prohibido el uso del celular en horas de trabajo, se le da más importancia a través de esta medida a la productividad, sin tener distractores. El personal es responsable de su puntualidad. Se requiere autorización en la toma de decisiones, no son tan libres como en el escenario 1. El personal no utiliza uniforme, pero sí utiliza gafete. El gerente está disponible para atender a los clientes. Es un valor que se promueve más, ya que el gerente es ejemplo de ello. La visión y los valores están publicados, pero no se promueven. Entonces, aquí podemos ver cómo la suma de estas acciones definen la cultura de determinada empresa. Podemos clasificar a la empresa por determinada cultura organizacional de acuerdo a las acciones que ésta realiza.
El reflejo de una cultura en una empresa también se puede clasificar de otras maneras. Una de ellas son los elementos visuales, lo cual lo conocemos como artefactos, que esto se ve desde las instalaciones, el mobiliario, la ubicación de las oficinas, el uniforme de los colaboradores, entre otras cosas. También la cultura de una empresa la podemos identificar con los valores adaptativos. ¿Y a qué se refiere esto? A las normas de convivencia y las metas en el trabajo. Va desde si la empresa cuenta con indicadores de desempeño, hay una política de rendición de cuentas, existen procesos para realizar las actividades diarias, hay planes de desarrollo y así también podemos definir la cultura que una empresa tiene. Y la última son los supuestos adyacentes. ¿Qué significa esto? En el cómo reacciona la empresa ante eventos inesperados o situaciones esporádicas. Por ejemplo, cuando hay una crisis, ¿cuál es la capacidad de respuesta de la dirección? ¿Se busca hacer más eficiente la operación, reduciendo costos, reduciendo gastos, o se le da prioridad al personal? Las decisiones se toman de forma individual o se forman comités para tomar decisiones. La información fluye o se concentra solo en las altas cúpulas. El cómo se responde ante estas situaciones también distingue el nivel de cultura que la empresa tiene en ese momento. Por último, veremos 4 categorías de cultura. La primera es la cultura creativa. Son organizaciones orientadas hacia las personas y se distinguen por su adecuación al entorno y porque promueven la innovación y promueven la creatividad. Un ejemplo de esto podríamos considerar a Apple, porque así lo dice su historia de negocios. El otro tipo de cultura es la cultura competitiva. Estas empresas están orientadas más hacia resultados que hacia las personas y se distinguen por siempre buscar ser los primeros, estar en mejor condiciones que la competencia. Van a priorizar los resultados económicos hacia las personas. Un ejemplo que podemos poner aquí es Netflix. El tercer tipo de cultura es la cultura clan. Al igual que la creativa, su orientación es hacia las personas. Sin embargo, a diferencia de la creativa, el clan busca compartir valores, compartir propósitos internamente y también con los grupos de interés. Esta empresa valora los resultados mediano y largo plazo que los resultados de corto plazo. Son empresas normalmente muy exitosas y adaptables al cambio, y un ejemplo de este tipo de empresas es Southwest Airlines. Y el cuarto elemento es la empresa burocrática o controladora. Son empresas altamente especializadas, tienen procesos, tienen estructuras, normalmente son estructuras rígidas, y esta rigidez obedece a que los productos altamente especializados que ofrecen, como es el caso de las farmacéuticas, en este caso Pfizer, les han garantizado el éxito en el mercado. Difícil para estas empresas en algún momento si no cuentan con los sistemas adecuados de flexibilidad para hacer cambios rápidos según se los exija el entorno. Son estas 4 categorías de cultura. No funcionan necesariamente de manera independiente, sino que pueden estar interrelacionadas, pero de acuerdo a sus prácticas se caracteriza por influir una categoría en mayor medida o menor medida que las otras. Para finalizar este tema me gustaría darte 2 consejos que creo que valen todo el módulo. El primero de ellos es que antes de proponer cualquier iniciativa, primero te des el tiempo de conocer la organización, conocer la cultura existente. Y el segundo es que antes de argumentar tu iniciativa y el por qué debe de llevarse a cabo, date tiempo para escuchar y preguntar a los participantes, de escuchar y preguntar a las personas claves, a la gente interesada, a la que va a hacer posible que el cambio se realice. Eso es conocer la cultura y primero adaptarte a ella antes de buscar que ella se adapte a ti. Espero te sean útiles. Estructura organizacional. Existen 2 elementos que influyen en el proceso de cambio, y estos son
la cultura predominante en la empresa y la estructura organizacional creada por los líderes. Ya vimos cultura y cómo nos representa. Ahora veremos el tema de estructura organizacional. Tal cual como el esqueleto es indispensable para el correcto funcionamiento del cuerpo humano, para una organización lo es su estructura. La estructura equivale a lo que es el esqueleto para el cuerpo humano. Y la estructura está conformada de la siguiente manera. La conforma el organigrama, la conforman los puestos, los objetivos, las responsabilidades, las funciones, las políticas y los procesos. Todo esto hace posible la estructura para una organización, pero también sumamente importante y que conformarían el corazón y el cerebro del humano. Para la organización lo es la misión, la visión, los valores. Para la organización lo son los sistemas y los programas y las formas de trabajo. Esto hace posible que una organización funcione en el día a día en conjunto con las personas que la conforman. 5 etapas de gestión de la estructura de la organización. Y esto va de manera general dependiendo del tamaño de la organización. Y lo vemos de la siguiente manera. Cuando una organización es pequeña o de pocos participantes, se conoce como ajuste mutuo, donde existe libertad para la toma de decisiones, para el actuar, sin requerir alto grado de supervisión. En la medida en que una organización crece en tamaño y en complejidad de sus actividades, pasamos al siguiente nivel, que es la supervisión directa. Para evitar una microgestión o una supervisión directa intensa, es importante crear estándares para contar con la gente correcta dentro de la organización, que confiemos en su toma de decisiones y en su actuar diario. Para esto, el tercer nivel es la estandarización de procesos. A medida que crece la organización, crece su complejidad, crece el número de participantes, se requiere estandarizar los procesos para ofrecer los productos de calidad en cualquier parte donde la organización opere. También se requiere la estandarización de los productos o servicios que la empresa ofrece. Y por último, la estandarización de las destrezas. Se dice que una organización logra su institucionalización una vez que ya cuenta con los estándares de calidad necesarios para operar a nivel global de una manera excelente. Como conclusión de este tema, no me queda más que decirles que el crear estructura en una organización se está en las condiciones para gestionar la cultura, la que sea más adecuada para lograr el propósito consciente de la empresa. El último tema que trataremos es el del cambio organizacional. Y esto sí es similar a la metamorfosis de una mariposa. Así como este proceso lleva su tiempo y sus etapas, lo mismo ocurre con la gestión del cambio organizacional. El cambio se podría generar de dos maneras. La primera es el cambio planeado, donde una organización se anticipa a las circunstancias, a los eventos futuros y se prepara para afrontarlos con éxito. Un ejemplo de ello es BMW y sus planes para el 2035. Pero también existe otra manera, que es el cambio emergente, que es cuando se presentan situaciones extraordinarias. Podrían ser situaciones de crisis, de salud, crisis económica, que obligan a las empresas a retomar el rumbo. Una empresa que a través de su historia ha vivido diferentes etapas de cambios emergentes para seguir estando vigente en el mercado es IBM. Hoy en día, una de las empresas líderes mundiales en el servicio que ofrece. Los sectores donde ocurre el cambio son 4. Hoy en día es la tecnología uno de los principales sectores donde se está dando un cambio y está provocando que los negocios evalúen su forma actual de trabajo y se adecúen. Esto afecta directamente al segundo sector, que es el de los productos y los servicios que las empresas ofrecen, íntimamente ligado con el factor tecnológico. El tercero es la estructura y las estrategias
que también viene de la mano con cambios en tecnología y cambios en los productos y servicios que se ofrecen actualmente. Y el cuarto es la cultura y los valores que comparten la gente, los grupos de interés, los propósitos conscientes. Todos estos cuatro elementos son factores que en algún momento provocan un cambio. De la misma manera que hay sectores que provocan el cambio, pues existen también barreras para el cambio. Y las barreras para el cambio vamos a ver 4 de ellas. La primera de ellas es quién tiene la autoridad para decidir si el cambio es posible o no. Las personas clave en la empresa que hay que identificarlas, ya que si no se les identifica y no se les invita a formar parte del cambio, se convierten en una resistencia, ya que tienen el poder de hacer que el cambio no sea posible. Segundo, el conflicto. Hay intereses dentro de la empresa. Hay grupos e individuos que tienen ciertos intereses y son beneficiados por la situación actual de la empresa. Si no se consideran los intereses de la mayoría de las partes o las personas clave en la empresa, también crean barreras, que es en este caso es el conflicto. Siguiendo con las barreras para el cambio está la orientación funcional. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa trabajando de la misma manera y logrando los resultados actuales? Si estos resultados actuales hoy en día son positivos, quizá mañana no, pero hoy en día son positivos y no hay argumentos suficientes para establecer por qué deben de ser cambiados, se convierte también en una barrera para el cambio. Y el último de los elementos de barrera para el cambio es la estructura mecanicista que puede existir en la organización. Es tan grande la organización, son tan enormes sus procesos, su jerarquía, su organigrama, que se vuelve difícil o lenta la toma de decisiones. Hay una brecha entre la cúpula y la primera línea de trabajo y eso puede ser una barrera para que el cambio se dé de una manera adecuada y rápida. Al finalizar este tema, ya hemos visto lo que es gestión del cambio en sus diferentes modelos y también hemos visto el tema de pensamiento sistémico. La totalidad es mayor que la suma de las partes. Todo está interrelacionado, como el efecto mariposa. Me quedo con la conclusión de que antes de elegir el modelo de gestión del cambio, antes de implementar cualquier iniciativa de cambio, es importante conocer la cultura prevaleciente y la estructura de la organización. Tomar en cuenta a las personas clave de la mano de una buena estrategia facilita el proceso de cambio. Considero que ya están en las condiciones para hacer un mapa de la cultura de la empresa con la que están trabajando y hacer un canvas de cultura de tal manera que permita decidir qué acciones son las más adecuadas para lograr el propósito del proyecto, para lograr el propósito de la dirección del liderazgo. Muchas gracias.